Hola, 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 hola amigos. ¿Cómo estás? Bienvenidos a otro encuentro de Arjad. Me place mucho. Estábamos esperando un puntidico que entraran los que estaban esperando y ya estamos empezando. Vos quiero decir, como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque estamos amigos de todo el mundo aunados en estos encuentros. Así que nos place mucho que nos visites cada Arjad y estamos aquí para hablar en ladino enteramente toda esta reunión. Ahora, al empezillo, vos voy a contar ahora esto sobre nuestro próximo encuentro y después hablaremos solamente del sujeto de hoy. Vamos a mirar esto. Estos somos nosotros, los organizadores, que nos aunamos para hacer estos encuentros de Arjad. Espero que vosotros estéis disfrutando mucho de ellos y sabemos que tenemos aquí muchos amigos que nos acompañan cada Arjad. Para el próximo encuentro, que ya trajimos de mes, entonces vamos a tener un sujeto muy interesante y nuevo porque vamos a hablar sobre la Academia Nacional del Ladino y tenemos para esto como balabay a el representante del Instituto Salti, el profesor Shmuel Rafael, que va a recibir como musafira a la presidenta de la Academia Nacional del Ladino, la profesora Ora Schwarwald. Así que esto es, creo yo, por la primera vez que vamos a hablar de esta Academia Nacional del Ladino, que es muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo. Así que esperamos vos va a placer este sujeto la próxima semana. Y como vos decimos, en primero quiero agradecer a todos los que nos están dando cada los donativos para que podamos llevar adelante nuestros encuentros de Arjad. Y si queréis ayudarnos, tenéis aquí el adreso, el atadillo para entrar a sfarad.com/encuentros y ahí vas a encontrar el modo de alcanzarnos nuestro donativo, que todas las organizaciones que estamos aquí aunadas, vos graciamos muy mucho. Ahora sí, vamos a empezar con el encuentro de hoy, no vos voy a quitar más del tiempo. Y en primero vos quiero decir que nos place mucho los mensajes que nos dejas en el chat. Entonces, aquí vos quiero decir que nos podés dejar ahí vuestros saludos y vuestras demandas. Y las vamos a mandar a la fin de la presentación. Y si querés hablar con nuestros balabay o con nuestro musafir, nos decís también por el chat y nosotros vos vamos a dar la palabra a la fin, mismo si el tiempo nos va a alcanzar. Así que ahora sí, vos voy a presentar el encuentro de hoy, un sujeto muy especial. Tenemos como balabay al representante de la Universidad de Binghamton de Nueva York, al profesor Brian Kirchner. Él será el comandante de nuestro encuentro, cuyo sujeto es de Door en Door, el ladino en los Estados Unidos. Hola, Brian. Merci mucho, Liliana. Un placer estar contigo y con todos vosotros hoy. Buenas tardes, buenas de mañanas, buenas noches, como dijo Liliana. Y qué placer también ver a todos vosotros. Estoy viendo muchas caras reconocidas, muchos de mis elevos, de los elevos de Liliana, de los elevos de Rachel, que vengáis en Bonora, muchos amigos en la gentoria que tenemos aquí de Florida. ¿Dónde están mis amigos de Florida? Ajá. De Seattle, veo unas caras de Seattle, Nevada, New York, por seguro, ajá. California, sí, Georgia y otros países. ¿Dónde está la gente en Sefarad, en España? Mis amigos de Israel están.
en Zimbabue, en Francia, en México veo unos amigos. Muy bien. Y más, y más, y más, ¿no? Qué placer, un placer, porque vosotros, la verdad es que vosotros sos el programa. Y merci muy mucho a Liliana y Marcelo, benveniste, y además de todos los vale-valles que tenemos cada semana y semana para nuestro programa. Hoy tengo la grande honor de estar con el doctor Joe Jalío hoy para nuestro programa de Door en Door, el ladino en los Estados Unidos. Los que conocen la historia del ladino en los Estados Unidos conocen la alcuña Jalío y la familia de Joe. Y para los que quieren empezarse un poco de esta historia, cabe saber de todos los esfuerzos que tienen hecho Joe y su familia una generación después de la otra. Joe nació y se engrandeció en la ciudad de New York, en una familia Jalis sefaradí, por una banda de Turquía y por otra banda de la Grecia. Más seguro, sus tarapapús y tarababás todos moraban por años y paños en el Imperio Otomano. Convidé a Joe como musafir esa semana de que lo que tiene visto, lo que tiene vivido y lo que se acuerda no es común. Es una ventana al pasado y es una lección para todos. Ancina, merci muy mucho, Joe, para estar con vosotros hoy. Y lo que me placería hacer para empezar este programa es esto. Voy a partillar mi ecrán con vosotros. Espera un segundo. Y voy a empezar con un chico moabet con bien. Vamos a empezar con dos elevos míos que van a dar un tesoro de este libro, un moabet, una conversación entre un padre y su querida madre, una conversación típica. Así vos doy la palabra madre y hijo, Bob y Lia. Hello, Ma, ¿cómo estás? Me alegro que estás buena. ¿Tú sos? Antes de darte quejas, dígame, ¿cómo son Phyllis y los chicos? ¿Ya te acordaste que tienes madre? ¿Por qué no me llamaste ayer? Yo estoy aquí, sola y seca, y yo no sé qué te está pasando a ti. Si estás comiendo bueno, si estás jazino, estás hablando como tienes dolor. La voz está ronca, ¿te fuiste al doctor? Mira, no te la dejes la olor que se haga más mala. Si no te miras, te se enrena y nunca se sale del cuerpo. Cálmate. Phyllis y los chicos están buenos. Yo no tengo abachada y no estoy ronco. Es la conexión del teléfono que está malo. Yo estoy bueno. No mires de engañarme. Yo soy tu madre y yo te conozco mejor que te conoces a ti. Dime, ¿cómo está el business? ¿Cómo te estás pasando con el union y con tu Javier? ¿No tienes trouble con ellos? ¿Tienes orders? ¿Tu Javier está vendiendo? ¿Estás cortando la ropa? ¿Cómo de laboro están haciendo los contractores? ¿Están saliendo los fustas sin damage? Ma, créeme, yo estoy bueno. Mi mujer está bueno. Y los chicos se están haciendo huerquitos. Mira, Ma, no puedo hablar más. Tengo otra llamada. Siempre me das esta bamia que tienes otra llamada cuando no me quieres hablar más. Ahora, ves a Phyllis y a los chicos, acabídate, no te hagas jardino y ay de goodbye. Y no te olvides de llamarme mañana. Palmas, merci muy mucho, Bob y Lia. Y antes de empezar con nuestro moabet con el doctor Joe Jalío, Bob y Lia, ¿queréis presentarnos un poquitico para que sepamos quiénes sos? Bob, ¿Sí? ¿quién sos tú? Okay. Buenas a todos los musafires que están viendo este programa. Soy Bob Freud.
Moro en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Empecé a empezarme ladino un poco más de 2 meses atrás. No me empecé español antes. Soy un elevo de Brian y Matan Stein. Mis genitores fueron de Marruecos y hablaron jaquetía y castellano. Mi madre ahora tiene 90 años. ¿Qué más Shalom, madre. Yo laboraba como profesor de inglés por 30 años. Ahora soy pensionero. Creo que ladino es una lengua muy hermosa. Dunque, me la estoy empezando. Merci. Merci muy mucho, Bob. Y qué importante también es, ¿no?, tener representación de sefardíes de Morocco, en particular sobre la jaquetía, ¿no? Merci muy mucho, Bob. Y Lía, ¿quién sos tú? Shalom, shalom a todos. Me llamo Lía Barzano y moro en Boston ahora. Y mi familia sefardí es de Salónica y Castoria. Y mi bisnono Joseph Barzano y su Javier Albert Cobo tenían una imprimería, tenían una gaceta en New Brunswick y después laboraban con Moïse Gadol en la América. Y yo crecí con un poquitico de ladino en casa, en mi chica, Sama de Vedra, empecé a empezarme el ladino con Brian en verano. Y sí, me place mucho saber nuestra relación, me importa mucho el avenir de ladino en mi dor. Y me estoy empezando mucho de todos vosotros en los encuentros de El Had. Entonces, merci mucho a vosotros y merci a Brian por traerme. Dos de muchos elevos que tenemos nosotros en todo el mundo. Merci muy mucho, Bob y Lía. Ma ahora la demanda que todos queremos saber es, yo, ¿y yo de quién sos? Yo, activa el audio, te ruego de hacer esto. Espera, yo. ¿Me estás oyendo? Ahora sí. Yo, ¿y yo de quién sos? Hijo de Hank Halil. Aarón, mi padre Aarón, era hijo regalado de Yosef y Sultán. Hijo regalado por su padre. Murió el padre. A la hermana que no tenía hijo. Mi padre, Aarón, se engrandeció con toda la familia sefaradí de Estambul, de Tráquea, really, Lulebu, New York. Engrandeció también la familia de mi madre es de Selanik. De padre de mi madre es de La Vara. Ok, vamos a esperar un momento. Sabemos qué hermoso es la tecnología y a veces nos causa muchos problemas a veces. Así que vamos a esperar para nuestro musafir, que va a tornar Pishin, supongo, si Zoom lo quiere. Mas sí, yo viene de una familia muy importante en cuanto a la historia de la familia sefardí. No os lo quiero contar, yo lo voy a hacer. Vamos a esperar un segundo. Ma lo que he dicho yo es que viene de una familia muy grande, ¿no? De Turquía, de la Grecia, y nos estaba contando un poquitico sobre su familia y la imprimería que tenía. Ma vamos a ver dónde está nuestro musafir. Brian, ¿quieres que me dé algunos saludos que Ahora tenemos? me estás oyendo, Brian. Ok. Sí, Joe, estás de nuevo, ¿sí? Ya, ok. Ok, Joe. No sé qué pasó, pero no te estoy viendo. Ok. Sí, contamos. Ahora, ¿funciona el audio, sí? Audio sí, pero video no estoy viendo. Ok, vamos a empezar. A ver si puedes a responder a esa demanda primero y después podemos ver si el video quiere caminar o no.
Ancina, Joe, tú nos estabas diciendo sobre tu familia. Ok, mi padre nació en New York, de familia de Turquía. Mi madre nació también en New York, la familia de Selanik. Padre de mi madre era Alberto Torres de La Vara, de la imprimería Sephardic Publishing Company, y publicaron el jornal La Vara. Otros jornales también, pero lo más grande era La Vara. Y era imprimería sefaradí, mismo como Covid Vassano, que le ha dicho de sus parientes. Y mi padre era en el hecho de ropas, ya viste en el libro Ladino Reverie, que estaba hablando del hecho de ropa. Y cuando se hizo retire del hecho, empezó a escribir cuentos en ladino, judío español, en Florida, por el club que tenía, Sephardic Social Club. Y estos cuentos vino a estar adjuntado en el libro Ladino Reveries. Y de ellos ambecé español. No decíamos de ladino antes, decíamos español. ¿Qué que hablas en español? Me dijeron. Nunca se dijeron ladino. Ladino era español de la Biblia. Hablemos español, decíamos. Mi nona me decía, cuando era chico yo, me decía mi nona, ¿qué que hablas en español? ¿Qué que ambas en español? ¿Y de qué? Te va a salvar la vida, me dijo mi nona. Ella me habló en español, yo la contesté en inglés, Me fui a mi padre y le dije, ¿qué está hablando la nona que me dice que me va a salvar la vida si hablo en español? Mi padre decía, a mí me salvó la vida hablar en español, porque cuando la Segunda Guerra, se les echó con los puertorriqueños, mi padre. Los puertorriqueños en la guerra no hicieron combat. Eran el único division of the infantry que no se fue a combat. Mi padre se quedó en la guerra 3 años, 1 año en Puerto Rico, 1 año en Panamá, 1 año en Hawái. Mi padre decía, habla español, en vez de hablar en español te va a salvar la vida. Yo cuando me fui a la escuela, era tiempo de hacerme doctor, quería ir a la escuela de medicina. Aquel tiempo, en 1970, 1975, era muy difícil entrar en la escuela de medicina. Me fui a México. Era colay. Hablar en español todo, ya hablé en español, era colay, me salvó la vida como a mi padre. Bueno, yo, eso fue una demanda que te quise hacer sobre cómo te salvó la vida. Ma ahora lo que me place hacer es hablar un poco sobre tus nonos. Voy a partillar mi ecrán de nuevo. Aquí está. Por la banda de tu padre, nunca conociste a tu nono, que se murió de la gripe, del flu, en 1918, 1 año después del nacimiento de tu padre. Ma conociste muy bueno a tu nono por la banda de tu madre. Este nono, la que tenemos ahora en el ecrán, Albert Torres, fue el muy conocido redactor de la Gaceta La Vara. Y no solamente La Vara, como tenemos aquí. La Vara, aquí vemos el nombre en letras hebreas, en ladino y también en letras latinas, pero no solamente La Vara, la época de New York y demás de la luz. Yo te quiero demandar, ¿cuál te acuerdas de tu chiquez con tu nono? Sé que pasaste mucho tiempo con él en la calle de Rivington, en su buró, en la imprimería. Encina, contamos un poco de cuál te acuerdas. Cuando era chico, me fui muchas veces con mi nono a la imprimería. Aquel tiempo ya se escapó La Vara. Había muchos libros en español, en ladino, muchos libros en ladino. Y siempre me dio cosa meldar.
Y mi nono me empezó a meldar ladino con letras hebreos. Y de parte de mi padre empecé a hablar. Mi nono me empezó a escribir y meldar. Y meldí muchas cosas de libros y de letras y los archives del jornal La Vara, muchas letras que escribieron de Europa a New York durante la guerra. Y después, gente buscando a topar otra gente de sus familias en América para que puedan venir aquí después de la guerra. Y hablé también. Mi nono habló ladino como Selanikli, que era Selanikli, habló diferente de mi padre. Mi padre, la familia era de Turquía. Mi nona, madre de mi padre, me decía que hablo como Selanikli. Mi nono me decía que hablo como Stamboli. Mi padre decía que no hablas como dingunos, hablas como americano. Era a combination de muchas cosas. Y muchas palabras en inglés cuando estábamos hablando en español, usábamos muchas palabras en inglés. Mismo como hacen en Turquía ahora. Cuando hablan en ladino en Turquía, usan muchas palabras turcas. Dicen merci mucho, que es francés y español. Çok merci, que es turco y francés. Mismo como en América. Una vez me fui a ver a mi nona y me fue a visitar en the old age home, Sephardic Home for the Aged. Me dice mi nona, ¿cómo veniste con la máquina? No sabía cuál estaba hablando. Le dije, vine con el carro. La máquina dice porque los italianos en la vecindad, cerca, decían máquina por carro. Nosotros decíamos carro. En Turquía dicen araba. Aquí decimos carro. Driveates, me dijo. Did I drive? Sí. ¿Dónde parqueates? En el driveway, dije. Palabras inglesas que se hicieron parte del ladino. Muchas palabras así, como abechar. Te abecho. ¿Quieres abechar? Do you want to make a bet? Estas palabras, no hay palabras en ladino por esto. Y yo pienso que en Turquía usan palabras turcas por muchas cosas que no existen en ladino. El ladino que hablamos es español muy, muy viejo, de 100 años antes, de 500 años antes, y muchas palabras no existen. No existían en aquel tiempo y usábamos palabras nuevas. Así desvelopan las lenguas, Joe, sí. ¿Y qué más alto vites crecer y conocer muy bueno a tu nono, Albert Torres? Como se dice, hijos de mis hijos, 2 veces mi hijo, ¿no? Y me plació muy mucho lo que dijiste sobre la diversidad lingüística, ¿sabes? Como lingüista que soy, a mí me place muy mucho hablar de esto y ver la diversidad y el desvelopamiento de la lengua, de que la lengua judeo-española es una lengua viva, ainda, hoy día. Yo, al empecillo de nuestro programa, de nuestro encuentro, sentimos un moabet entre un hijo y su madre. Este moabet fue escrito por tu padre, Henk Jalio, y tiene que ver con una conversación típica, más o menos, con su madre, tu nona materna. A Filú, tu padre menciona Filis, tu madre. Contamos la historia de este tesoro del libro, Ladino Reveries, que la Fundación del Avanzo de Estudios Sefaradís publicó por primera vez en 1996. Y voy, entre mientras, partillar mi ecrán de nuevo para que vosotros puedas ver un poco este libro, El padre de Joe, y también el laboro que hizo. Aquí tenemos otra estampa. Todas estas estampas se topan en el libro. Aquí tenemos una estampa de
en Jalío de unos años atrás, además del casamiento de Henk Jalío y su mujer, Phyllis Torres, que tengo el placer de conocer también, de que mora y participa muy mucho con la comunidad sefaradí de Palm Beach County. Ancina, Joe, contamos un poco de este libro y de tus genitores. Ok. Mi padre cuando se hizo retire from the garment center, el hecho de ropas, tenía casi 65 años, se hizo retire, se fue a vivir en Florida con mi madre. En Florida tenían un club, se llamaba Sephardic Social Club of South Florida. Era diferente de la federación de Palm Beach Federation. Aquello no existía aquel tiempo. Lo más grande de los clubes de los sefaradim era el Sephardic Social Club. Tenían como 500 socios que ayuntaron cada mes. Y mi padre, entre la gente hablaron en ladino y estaba oyendo muchas cosas y empezó a escribir los cuentos que dijeron todos y lo que acordó él. Y cada mes tenía una newsletter que era en inglés. Él escribió una cosa en ladino cada mes. Después de 1 o 2 años, le llamaron del Sephardic Home en Brooklyn, donde vivía todos sefaradim aquel tiempo, todos viejos, la generación de mi nono. Estaban en el home como 200 personas sefaradim aquel tiempo, y mi padre empezó a escribir en el Journal de Sephardic Home. Se hizo mucho conocido, very popular. Y después tenía la idea de escribir un libro. Adjuntó los cuentos y hicimos el libro y lo publicaron por la Foundation for Sephardic Studies, Foundation for the Advancement of Sephardic Studies and Culture, que fue fundado en 1969 por Meir Benardete, el profesor Meir Benardete, que era profesor de lenguas en New York City University, at Brooklyn College, y cuando se hizo retire, él de profesor, imprimirían un libro en su honor, que es Studies in Honor of M.J. Benardete. Era la cosa primera que se hizo la fundación, y después se hicieron muchos libros, publicaron muchos libros y muchas exhibiciones de fotos y especialmente fotos del Holocaust de los sefaradim. Muchos de los griegos, de los sefaradim de la Grecia, de Selanik, de Rodos, de otras partes. Y teníamos 2 o 3 exhibiciones de los sefaradim. Y ahora estamos escribiendo de nuevo el libro de Dr. Menashe, que era el presidente de comunidad de Selanik. Su libro que escribió era la primera de un survivor del Holocaust. Él escribió el primer libro y ahora lo estamos haciendo nuevo. Pishin será para salir. Bueno, merci mucho. ¿Qué más quieres saber? Mucho. Yo, doctor Joe Jalío, laboras como doctor de geriatría, ¿no? Sos geriatra o cada día y día estás laborando con gente airada, ¿no? Cuidando su salud. ¿De qué te hiciste doctor? Cuando era chico, cuando tenía 10 años, se fue mi nona, la madre de mi padre, Sultana Jalío, se fue a vivir en el Sephardic Home. Yo me fui a visitarle al Sephardic Home, que era cerca de donde vivimos nosotros en Brooklyn. Me fui cada semana, 2 veces a la semana para visitarle. Y había muchos sefaradim viejos. Era como visitar ahí, era como tener 100 nonas
y 100 nonos ahí. Hablaron todos en español. Era familia, era una familia de nosotros. Y me fui cada semana, estuve con los viejos y ahí encontré a Dr. Menashe. Dr. Menashe vino de Selanik después de la guerra y se hizo doctor en el home, en el old age home. Y nos encontramos y era amigo de mi nono de Selanik, Albert Torres, que correspondieron de Selanik antes de la guerra y después de la guerra. Y acerquemos mucho, Dr. Menashe y yo. Y yo digo que Melizina para mí era para los viejos. Yo siempre estuve al lado de los viejos. Quería estar con ellos siempre. Y el home, the old age home, me puso a ser doctor. Y doctor de viejos, que es geriatric, pero hicimos, todos los viejos decían doctor de viejos. Sí, puedo partajar, merci mucho. Ahora no existe the Sephardic home, the old age home se cerró, porque no había sefaradim que se fueron a vivir en old age home. Tenemos una fundación muy grande que está dando muchas paras para viejos judíos de menester en todas partes, en los Estados Unidos, en la Turquía, en Israel. Y es una cosa buena que salió del old age home y ya dura. Estamos dando muchas cosas buenas para ayudar a los viejos. Se llama Sephardic Foundation on Aging, que era el resultado del Sephardic Home. Qué bueno, merci Joe. Además de todo lo que ya nos contaste, llevas muchos años laborando y colaborando como el Ben Adam que sos con varias organizaciones, todo en tu tiempo libre, ¿no? El poco que te queda, como sabemos como doctor, especialmente ahora, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre los siguientes grupos? Y voy ahora también partajar mi ecran con todos vosotros. Me placería saber un poco sobre estos grupos, ¿no? La Hermandad Sefaradí, la Federación Sefaradí de Palm Beach County, la Federación Sefaradí de América y más. Cuéntanos un poco de cuál lo haces con cada grupo. Ok. La primera es the foundation. The foundation era por un hombre, Louis Levy. Y él empezó Sephardic House. La organización, Louis Levy con Mark Angel, con Rabbi Angel, empezaron el grupo Sephardic House. Y yo era con ellos al principio del Sephardic House. Después, Sephardic House se juntó con American Sephardi Federation. Y por esto, junté con American Sephardi Federation para hacer en el Board of Directors. Y cuando me fui a la escuela de Melizina, gané una scholarship del Bloomin' Allen Boys. Y después de escapar de la escuela, ayudé yo con Bloomin' Allen Boys, y cuando se cerró Bloomin' Allen Boys, les truché a American Sephardi Federation. Se juntó los Bloomin' Allen Boys and Sephardic House junto con American Sephardi Federation. Y por esto se creció American Sephardi Federation y ya quedó y está en el Board of Directors. Pero Sephardic Brotherhood era la sociedad para enterrar los muertos. Y yo estuvimos socios de esto para la beneficio, los benefits de morir. Ahora se están haciendo the Brotherhood
a un grupo diferente, que es un grupo social, un grupo cultural también. Pero era, en primero era más por, no por esto. En primero era para los muertos, después se hicieron scholarships, ahora se está haciendo el Brotherhood, cosa mucho más bueno, que es para social y también para cultural. Y también estoy un miembro del Brotherhood y officer in the Board of Directors, the Central Council. Más otra organización, casi todas las organizaciones. Estoy también socio de los Castorialis, porque los Castorialis tienen un CAL en Brooklyn que ya existe, muy chico, pero ya existe. Y cuando se murieron los viejos, me dijeron que tú, Cale, que hagas la organización de los Castorialis, porque no hay quien hacerlo. Soy yo y dos otras personas están mirando la asociación de los Castorialis. Y cualquier organización sefaradí me interesa. Bueno. Mesmo como a ti, no tanto bueno como a ti, por un poco tiempo, yo di un clase de ladino at Sí. American Sephardi Federation. Tenía 15 elevos y los invité para ver hoy encuentro de Al-Had. Bueno. Y yo espero que un día podemos ayudar otra vez para hacer un clase. Otra vez, no quiero hacerlo en Zoom, es muy difícil hacerlo en Zoom, lo quiero hacer en person. Quiero hacerlo en person mucho más. Podemos ser que lo vamos a hacer, pero tú estás haciendo las cosas mucho más importantes, más académico, más especial por enseñar en la universidad. Esto es una cosa muy buena. Merci, Y Joyce. gracias por invitarme. Sí, lo que dices es verdad. Un año atrás, antes del HAL, en el que topamos nosotros ahora en este... Bueno, yo empecé un curso, una clase con mucha riuscita en la ciudad de New York, en el Centro de Historia Judía con la Federación Sefardí de América, con muchos elevos que querían empezarse. Sí, seguro, lo que dices yo ahora con la tecnología nos da una nueva oportunidad, puede ser una nueva vida, ¿no? Para hablar y colaborar con gente que no pueden tomar tu clase en la ciudad de New York con su máquina o carro o araba o auto, como decides. Tienes muchos chapeos, Joe, y participas y laboras con muchos grupos muy importantes. Yo te hice muchas demandas y quiero saber ¿cuál quieres ver? ¿Cuál te placería ver en el avenir? ¿Qué más te placería ver para el ladino? Quiero que sigan hablando en ladino, que empiezan la gente, los mancebos y mancebas que empiezan. Y estoy viendo, hay muchos que están hablando otra vez en ladino, que están buscando el antepasado de los sefaradim. Están otra vez interesados los mancebos en de sus familias, de donde vinieron y la historia y la cultura de los sefaradim. Estoy viendo esto otra vez y ahora veo que estás viendo nombres de sefaradim en cualquiera cosa en América. Antes no oía en radio y televisión, no se oyó nombre sefaradí. Ahora lo estás viendo y también en sports se ve judíos y sefaradín también. En radio, television, sports, en cualquier cosa, en el newspaper, se ven nombres. Y los sefaradín que tengan interés en ladino. You know, Brian, el primer libro que me di yo de nuestra historia era un libro que me dio mi nono, se llamaba Farewell to Salonika.
por un León Shaki de Selanik, que salió de Selanik y vino a América antes de la Guerra Segunda. Escribió un libro, cómo fueron las cosas en Selanik después de la guerra primera y después del fuego. Salieron muchos a venir a América. Escribió cómo fue la familia, cómo era la familia, cómo era vivir en Selanik, cómo era para venir en América. Y había un pasaje en el libro de la nona de él. Shaki nació como en 1890. La nona puede ser que nació en 1800. En 1800, y decía la nona que no quería vivir en el día cuando no hablan ningunos ladino. Quiero que hablen, quiero que empiecen, quiero que meldan. Hay muchas cosas en la literatura sefaradí en ladino, cosas buenas, cosas de la religión, cosas culturales. También hay cosas populares, como ahora. Hace 6 meses me dio uno de American Sephardi Federation, me dio un libro de Romeo and Juliet en ladino de Selanik. Lo estoy meldando ahora y quiero escribirlo en letras inglesas para que lo puedan meldar todos, no solo porque muchos no meldan en letras hebreos, pero si será en letras inglesas, letras latinas, se pueden meldarlo mucha más gente. Y quiero Sí. que lo que haces tú que sigue, empezar el ladino a otros, y lo que hacen los otros, como Devinar, por la historia de nuestra gente, como Sarah Bravaya Stein, que escribe de las familias de los sefaradim. Estas cosas son muy importantes. Y quiero ver que muchos también estudiar esto y para diseminar esto. Sí. Qué hermoso, merci mucho, Joe. Nos empezaste mucho. Y Joe, ¿cuándo vas a escribir tu libro? Estoy escribiendo 2 libros ahora. Uno de Dr. ¿Dos? Menashe. Uno es de Dr. Menashe, el del Holocaust en Grecia, y que pasó aquel tiempo y después vino a los Estados Unidos, escribió un libro de Holocaust and the Greek Jews, de los judíos de la Grecia. Y el otro es Ladino Reveries. Estamos haciendo ahora otro libro, Ladino Reveries, con cosas que escribió mi padre que no entró en el primer libro, y otras cosas que escribió en los jornales que no entró en el libro. Y creo que en un año se lo va a ver. Después tengo otros libros que quiero ver. Me están demandando que escribo también en Translate el libro de la historia de Castoria en Grecia, que escribió el rabino Michael Molcho, escribió la historia de Castoria antes de la Guerra Segunda. Ama es en ladino y en letras hebreos, y lo quiero escribir en letras inglesas, y también translate to English. Y siempre me están dando cosas a meldar y translate. Hay mucho laboro, muchas ideas, muy buenas, Joe. Merci mucho. Y el laboro es mucho, el tiempo es corto. Así es. Como lo sabemos, muy bueno. Ma yo ahora lo que me placería hacer es dar la oportunidad a los otros musafires que tenemos ahora con vosotros para hacerte demandas, porque la gente quiere saber mucho de ti. En primero lo que voy a hacer es, merci muy mucho por todo lo que ya nos contaste. Increíble, increíble lo que tienes visto y lo que tienes vivido y lo que es todo lo que hace tu familia ainda hoy. Tenemos más saludos de nuestros amigos de Toronto, de Estambul, de Oklahoma, de St. Louis, de Seattle, de Cape Town, de Tel Aviv, de Miami, seguro.
y de otros lugares, de San Diego, de ciudades en Brasil, de Inglewood, en New Jersey también, de Palm Beach, Estambul, Buenos Aires. Mucha gente que quiere saber esta historia. Y ahora, algunas demandas de Canadá, seguro, de Gran Bretaña también. Una demanda que vi de antes es 1948. Ya desapareció, ¿no? La vara. La Gaceta del Cabo en los Estados Unidos, en letras hebreas. ¿Cuál lo afectó? Que el jornal era en letras hebreos y Sí. por un poco tiempo tenía una página en inglés, pero no mucho. Y mi nono no quería hacerlo en inglés y no quería hacerlo en letras americanos. Aquel tiempo le vino uno de la prensa latina en New York y querían ayudar con la vara para hacer un jornal español. Querían que la vara ayunte con la prensa hispánica, pero no quería mi nono porque para él era para los sefaradín. Y a poco se bajó la cantidad de personas que meldan en ladino. Y a poco se hizo más chico el jornal. A una vez era de 10, 12 páginas y al fin se hizo 4 páginas solamente. Y no había mucho, no estaba ganando mucho paras. Mi nono estaba gastando paras suyas para continuarlo. Y salió sus haberes, uno después del otro salieron. Y se lo hizo él solo, por 2, 3, 4 años. Y les prometieron la comunidad de New York a darle ayuda, para darle paras para hacerlo. Le estaban prometiendo que le va a soportar el jornal, pero no lo hicieron. Y al fin se hizo Hazino mi nono. Se hizo mucho Hazino, casi se murió, se fue al hospital. 2, 3 semanas, 4 semanas no había jornal. Cuando salió del jornal, todos le demandaron que abren otra vez y hacen la vara otra vez. Para él se escapó. Una vez que se escapó, se perdió 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya se escapó. Era la fin del jornal. Y él era mucho conocido y tenía muchos amigos y quedó con la comunidad escribiendo y soportando las organizaciones, pero el jornal se escapó en 1948. Y yo lo que voy a hacer es partillar. Nuestro amigo Dova Cohen de Israel nos envió una estampa de algunos de los editores, ¿no? Aquí tenemos la foto también de nuevo de tu nono, Alberto Ores, a la derecha, también a la sierra. Aquí tenemos muy solas y otros también. Merci mucho por enviarnos esta estampa. ¿Yo conociste a algunos de estas personas? No los conocí en person, ama la vida entera estuve oyendo de ellos. Qué bueno. Parte de mi nono le estaba hablando por ellos. Lo más importante, era Albert Levy. Sí, que era también. de Selanik, amigo de mi, era de Selanik, todos eran de Selanik. Albert Levy era el más sabio de ellos, el más buen escritor. Sulam era el humorístico, the sarcastic stories, the sarcastic stories and los
jokes eran de Sulam. Albert Levy era el más sabio de ellos. Y diferentes partes salieron uno después del otro. Y mi nono hizo lo que pudo hacer él para el jornal. Ama no los conocí, eran más viejos, eran de edad de mi nono. Albert Levy se fue a vivir en Seattle y no lo conocí. Ama, me fui siempre a la imprimería, Sephardic Publishing con mi nono. Sí. Y me di muchas cosas, Joe, y tenemos una demanda de la directriz de la Autoridad Nacional de Ladino. Qué placer tenerla aquí con nosotros, Tamara Alexander, que también va a hacer la Balabaya en unas semanas. Y la demanda que tiene es una demanda, como vas a ver, muy difícil de contestar. ¿Cuántas personas hablan ladino en los Estados Unidos? ¿Cómo podemos responder a esa demanda? El número de cuántas personas, no sé. Ama, hablamos ladino. Cada uno habla diferente. Los castorialís hablan diferente de los monastirlís, de Selaniclís, los stambulís, todos hablan diferente. Hay muchos. Ama, los chicos no hablan si no empiezan en la escuela. Se pueden ir en la escuela a empezar en español y se pueden demandar, esto es en español, ¿cómo se lo dice en ladino? Por esto se van a empezar los mancebos, porque no están hablando muchos, solo nosotros son más viejos como yo, como Rachel Bortnick habla, muchos de la edad mío hablamos, porque empezamos en casa demandando también, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice aquello? Ama, ahora, si quieren hablar en español, cada que empiecen en la escuela español y después trocar el español al ladino. Porque cada que habla en español, ladino es español. Diferente, con palabras diferentes, pero lo más español. Nos entendemos. Y nos entendemos que no es español que estamos hablando, hasta lo que es ladino. Todos los españoles nos entienden si no hablamos en palabras turcas o francesas. Todos los españoles nos entendemos. Merci, Joe. Y tenemos una... ¿Cuántas personas? Sí, esa siempre es la demanda. Queremos saber cuántas personas hablan, ¿cómo sabemos todos? ¿Cuál quiere decir hablar una lengua? Hablar en español hoy día. ¿Quién habla? Bueno, caminando y hablando. Rachel, nuestra querida amiga y Balabaya también, Rachel Amado Bornick, tiene una demanda para el señor Jalío también. Alcina Rachel, te voy a rogar que sí. Merci mucho. Joe, es un placer verte a ti aquí y sobre todo hablar en español. Yo no te tenía sentido hablar en español de antes. Yo me correspondí mucho con tu papá. Me mandaba todos los... era Louis Levy, que está en Canadá, me mandaba todos los Sephardic Home News. Y de allá siempre cortaba el Ladino Reveries. Y los tengo cuadrados. Y tengo los cuadrí, solo los que no estaban en el libro de Ladino Reveries. Por esto me alegré de saber que vas a quitar otro libro con los que no estaban, los que no entraron en el primer libro del Ladino Reveries. También quiero decir que tú nos mandas a tus conocidos felicitaciones de Rosh Hashanah con el masthead de la vara, que son muy apreciados por mí, te quiero decir. Y también quería decir que FASAC, el Foundation for the Advancement of Sephardic Studies and Culture, me apoyó mucho a mí en fundar la Ladino Comunidad y
Bob Bedford, que era tu socio allá, hizo el logo que Dainda ves en la lista de Balabayes. Esto salió del sitio del Foundation. Quería decir que aprecio toda la labor que hizo el Foundation también y todo lo que haces tú, seguro. Y con mucha alegría, Mambisi, que estás laborando, Dainda, y que vas a quitar más libros. Felicitaciones. Muchos saludos. Gracias, Rachel. Mucho placer hablarte. Te quiero ver, Pichín, si vas a venir a New York otra vez. Tú mira a ver Muchas a gracias. arronchar esta corona que tenemos. Mira a ver lo que puedes hacer. Sí, sí, Echarlo sí. al dip de la mar, como ver. decimos. Bueno, merci Ok, mucho. mucho más en Zoom. Merci, Rachel. Merci. También lo hacemos. Yo. También veo que tenemos gente de Maryland, de Caracas, Venezuela, de Italia, de Melilla, qué bueno, de Safarat, de Panamá. Y Liliana me está diciendo que hay más demandas también en nuestra página de YouTube. Liliana, no veo estas demandas. ¿Me quieres ayudar o quieres hacer esas demandas? Hacérsela yo, sí. Te las puse en el chat del Zoom y te las mandé también por WhatsApp si las quieres mandar. Hay gente mandando saludos de la Turquía, de Buenos Aires, de California. Hay Iván demandando por los cursos de ladino. Y tenemos, a ver, de Brasil, de Bolivia, saludos de Panamá. Esto de el Zoom, los meteré aquí en el chat del Zoom. Esto del Zoom nos aúna a todo el mundo. No solo nos deja hablar y partillar estos encuentros en ladino, sino que nos aúna de muchos países. Y esto es muy, muy importante. Sí. Ok. Bueno, más demandas estoy mandando en el chat ahora. Ok, Shmuel. Shmuel, ¿dónde estás? Tenemos que toparte ahora. El profesor Shmuel, ¿dónde está? Rafael Vivante tiene una demanda. Ok, ahora sí. Sí. ¿Me oyen? Sí. Shalom, amigo. Shalom, queridos. Shalom al doctor Joe Jalio desde Tel Aviv. Tengo una demandarte. Es muy interesante lo que hemos dicho, es que tú empezaste a meldar los libros y los textos en ladino escritos con letras hebreas. Y hoy, de lo que yo entiendo, de lo que tú dijiste, prefieres de meldar los textos escritos con letras latinas. ¿Es verdad? ¿Eso es? Sí, es mucho más colay para mí, Okay. porque estoy en los Estados Unidos. Para un y desde aquí sale mi demanda. Esto quiere decir que para dar a conocer la gente la riqueza de la biblioteca del judeo español, del ladino, debemos de aquí adelante hacer de nuevo transcripciones de letras hebreas a letras latinas que sean preferidas como el sistema de aquí Jerusalén. Bueno, lo que a mí no me está dando reposo es si no estamos perdiendo la riqueza de la biblioteca y de la historia del ladino que durante siglos se escribió con letras hebreas. ¿Por qué no hacer también en el mismo tiempo el esfuerzo de dar a la gente a conocer los textos y el sistema de escribir el latino con letras hebreas, y en este modo, al mismo tiempo,
salvar la riqueza de esta biblioteca, porque si no, esta biblioteca va a quedar solamente para los académicos y para los estudiantes en las universidades. Dice, lo que dices es justo y tiene razón. Y académicos y elevos, estudiantes aquí unidos, la mayoría de la gente no meldan en hebreo. Y si les escribo judío-español en letras de hebreos, no lo van a meldar. Y yo también meldo Shalom. Si Shalom escribe en letras de hebreos, ¿quién lo va a meldar? En Turquía, ningunos. Y por esto se lo escribe Shalom en letras latinas. Y tienes razón, la lengua ladino es de letras hebreos. Y la historia y la cultura es mucho más bueno en letras hebreos, pero esto es para académicos ahora. Y otra cosa es que la cosa que no me place yo en letras latinas es que lo que escriben en Israel y en Turquía, las letras latinas, es completamente diferente de cómo escribieron en Selanik y cómo escriben en los Estados Unidos, que es mucho más acerca del español de España. Y esto no es bueno. La cosa justa es ladino con letras hebreos. Tienes razón. Sí. Pero para que hablan y meldan y que ambesan el español en los Estados Unidos, cal que sean letras latinas. Muchos no meldan en hebreo. Pero también lo que yo puedo ajustar algo a esta conversación. Sé que, por ejemplo, el profesor David Bunis, que empezó en verano para muchos elevos de los Estados Unidos, ambesa en letras hebreas. Yo también en verano empecé 2 cursos de solitreo, de los ganchos. Y mis elevos, la mayoría, incluyendo a Babi Lea, saben escribir ahora en solitreo. Creo empezar con letras latinas en los Estados Unidos es obvio, todos sabemos muy bueno meldar así, y a vagar, introducir las letras hebreas, caminando y hablando, ¿no? La cosa es los ganchos, el solitreo, esto no es bueno. Cada uno escribe diferente. Es imposible para meldarlo. Paciencia, Joe. Cada uno tiene handwriting. Sí. Es difícil a los mancebos ahora. Es difícil a los mancebos ahora meldar handwriting en English. Cada uno tiene diferente handwriting. Solitreos mismo. Los ganchos, cada uno se lo escribe diferente. Es mucho difícil meldarlo, los ganchos. Sí. Para mí no era difícil. Y él creció con ello, con aquello, porque cada uno escribe diferente. Ningunos no escriben como deben de escribir las letras como lo ambesa David Bunis. Sí. Con vuestra permisión, en el Instituto Salti de Bar Ilan, los estudiantes deben estudiar los textos escritos con letras hebreas, porque si no, no van a tener ningún acceso a la muy rica biblioteca del judeo español. Con esto no tenemos ninguna duda. Sí, y en Israel es más colay, creo, ¿no? Más colay usar letras hebreas y empezar así. Lo estamos haciendo, y lo que hace yo y lo que hacemos todos, estamos colaborando todos juntos con nuestros esfuerzos. Como yo siempre les digo a mis elevos, y yo siempre tú vas a estar de acuerdo, no estamos aquí para empezar ni hablar castellano. ¿No? Queremos saber cuál es el ladino, cuál es el judeo español y cuál lo hace diferente. Afiló estas cosas difíciles, ¿no? Como el solitreo y cosas así. Bueno, a la fin, otra demanda que tenemos y ya escapa el tiempo.
Hay un lugar, buena demanda, hay un lugar donde se pueden meldar las publicaciones viejas de la vara. Sí, sí, sí. En primero, el New York Public Library tiene todos los jornales, los jornales judío-españoles in the Jewish Publication Room. Tienen todos, tienen microfilm, se lo pueden meldar y yo lo hice. También ya sé que que es la vara está digital por Yeshiva University, tiene la vara digital. Se lo puede topar por Yeshiva University y también yo creo que Devin Narr dice que es University of Washington, Seattle. También tiene muchas cosas digital también para meldar ladino online. Sí. Y la vara también hay un año, me parece 1943, el año entero está en los archivos del Centro Judío de Historia en Manhattan, porque yo los vi en su archivo, más solamente un año. Yeshiva University está parte de Sí. Center for Jewish History. Sí. Ma vamos escapando ahora. Merci muy mucho, Joe. Un placer empezarnos todo lo que hemos dicho antes. Merci mucho. Voy a partir mi ecran de nuevo. Bueno, merci. También a nuestras organizaciones. Yo meto aquí mi información si quieres metervos en contacto con mí. Joe, ¿tienes un adreso electrónico que podemos partillar también con nuestros musafires? ¿O? Sí. ¿Sí? ¿Lo quieres, Sí. meter en el chat? No te demandé antes. Si lo quieres meter en el chat, porque supongo que la gente va a tener demanda. Y Liliana creo que va a hablar un poco de nuestro próximo encuentro, que hay un encuentro casi cada semana. Liliana, ¿quieres hablar un poco de la semana venidera? Sí, aquí estamos. Vamos a tener un encuentro en verso la Academia Nacional del Ladino, justo que hemos hablado hace un punto el profesor Shmuel Rafael, como vos dije al empecillo. Esto es un sujeto que creo no se tiene todavía hablado mucho en público y será casi, creo yo, por la primera vez que vamos a sentir los saberes sobre la Academia Nacional del Ladino y la musafira del profesor Shmuel Rafael será la profesora Ora Schwarbal, que es la presidenta de esta nueva academia. Así que vos esperamos al JAD en Binien y vos decimos que muchas gracias por estar aquí con nosotros cada JAD. Todas las demandas y los saludos los tenemos registrados en el chat y lo que no pudimos meldar aquí en este momento lo vamos a pasar al Balabay y al Musafir para que ellos estén al corriente de lo que vosotros nos mandantes. Así que cualquier cosa que nos queréis demandar, podéis escribir al mail también de info@ccsefarad.com, que es nuestro centro cultural, y nosotros lo pasaremos a los balabayes y a los musafires si no hay ningún inconveniente con esto. Así que, como vos decimos siempre, vos regraciamos muy mucho de estar aquí, vos regraciamos muy mucho a los que cada día nos dan su dono para que podamos llevar adelante estos encuentros del JAD. Todos los balabayes y los musafires laboramos de voluntarios y esto costa un poco de parar para que sea muy ancho el Zoom. Así que si nos queréis ayudar, tenemos aquí, a ver, vos partillaré también. Si queréis dejarnos vuestros donos, tenemos aquí en sefarad.com encuentros el modo de que nos hagas llegar lo que podáis. Y entonces ahora nos vamos a despedir hasta el próximo encuentro.
Muchas gracias. Merci mucho, Brian. Y merci mucho el doctor Jalío, que hemos hablado de tan interesantes cosas del ladino en los Estados Unidos. Y nos veremos en el próximo encuentro de Hat. Saludos a todos. Merci Liliana, merci muy mucho a nuestro musafir, el doctor Joe Jalío. Y Mil también- gracias, Brian, y todo. Sí. Mil gracias. Y también tenemos que Hablaremos agradecerles a Bob Freud y Lia Barzano, también nuestros sefaradim y musafires también, actores y actrices también del Moabet. Merci mucho a todos vosotros por estar con nosotros. Al vernos, semanada Ok, buena años que muchos. tengas. Al vernos, merci mucho, Ra.